La envidia es el gran pecado de la humanidad, el primer pecado. Querer ser como Dios fue nuestra perdición. Tener lo que solo Él poseía, y Adán cayó por ello. Caín mató a Abel porque envidió la posición de su hermano ante Dios. Los hermanos de José le tenían envidia debido al trato que su padre Jacob le dispensaba. Génesis 37:11. El pueblo tuvo envidia de Moisés en el campamento y también contra Aarón. Salmo 106, versículo 16. Jesús fue envidiado por los fariseos al tener una atención especial que a ellos no se les daba. Y en la parábola de los obreros contratados a diferentes horas, también nos enseñó de qué manera no somos capaces de gozarnos cuando, aun siendo contratados por el Señor a pesar de no tener trabajo, nos creemos merecedores de mayor retribución que los demás pese al acuerdo previamente alcanzado. Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, dado que captaban la atención de algunos judíos, griegos y mujeres nobles con su predicación acerca de Jesús como el Cristo, sufrieron la envidia del resto de los judíos de la sinagoga que no creyeron. Hechos 17:5. Este es el gran pecado que nació con la humanidad, aquel que se opuso a la justicia de Dios revelada por fe, provocando que su ira se derramara sobre todos nosotros que detuvimos con injusticia la verdad, pues no supimos glorificar a Dios para cambiar su verdad por la mentira, a pesar de evidenciar su existencia a través de lo creado. Por ello fuimos entregados por Él a nuestra propia mente reprobada que rebosó de pecado y envidia. Romanos 1, versículos 17 al 32. Todo lo contrario del amor que nos fue mostrado por el Creador. Primera de Corintios 13:4. Así éramos antes de conocer a Cristo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3, versículo 3. Por tal motivo, en ocasiones incluso la naturaleza del creyente se ve afectada por el residuo del pecado con el que todos nacemos. En vez de alegrarnos de la bondad de Dios para otros gozándonos con los que se gozan por el hecho de ser igualmente salvos, nos resistimos a ello considerándolos menos dignos que nosotros para recibirla. Ese es el gran problema, la comparación con el prójimo. En lugar de dar lo mejor de nosotros mismos para honrar a Dios con los recursos que nos otorga, nos dedicamos a fisgonear para ver qué hace el de enfrente con lo propio. Esta es la sabiduría del mundo que da un fruto amargo en forma de envidia, al contrario de la divina que solo produce frutos de paz sin contiendas. Esta sabiduría está al alcance de cualquiera que la pida a Dios, Santiago 1:5. Porque como se expresa en Santiago 3, versículos 15 al 18, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el versículo 16 nos dice que donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de obras malvadas. Esta envidia provoca igualmente ausencia de verdad debido a la ausencia de buena conducta. Santiago 3:13. Porque lleva a la mentira acerca de las obras o cualidades de los demás para desprestigiarlos, como menciona el versículo 14, resaltando un evidente contraste con el anterior. Esto es algo que sobreabunda en el mundo, pero que también afecta al campo evangélico, como vemos en las redes sociales, donde unas iglesias o predicadores se enzarzan entre ellos en disputas interminables que en nada glorifican a Dios. El gran problema que tenemos es la falta de contentamiento. No nos gozamos con lo que Dios nos ha dado. Siempre deseamos algo más o echamos en falta lo que no poseemos. Como se nos dice en Santiago 4, versículos 1 al 3,
Las guerras y los pleitos vienen de nuestras malas pasiones que nos llevan a codiciar lo que no tenemos, hasta llegar a matar por envidia, y cuando pedimos lo hacemos mal, para gastar en nuestros deleites. El orgullo y el egoísmo siempre nos ha separado de Dios, sabiendo además que el odio, sobre todo hacia el hermano, nos hace homicidas ante el Padre, y por eso matamos por envidia sin necesidad de acabar con su vida. Hace poco fui a comprar comida, ya que cerca de donde vivimos, 2 hermanos tienen un negocio de venta de pollos. Cuando entré en el pequeño establecimiento, me atendió uno de ellos con la mejor sonrisa y actitud posible. Se le veía feliz, radiante, contento entre la grasa y el intenso olor de la comida, vendiendo pollos y otras raciones cocinadas por ellos mismos. Cuando se lo comenté a mi mujer, me dijo que ese chico una vez compartió con ella que por nada del mundo cambiaría lo que tiene y su trabajo, que para él era gozoso porque hacía lo que más le gustaba, que era cocinar y vender lo que preparaba. El local es pequeño, sin alardes, pero lleno de contentamiento. Para mí fue una gran lección de Dios al ponerme delante a esta persona. Desconozco si es creyente, pero aunque no lo sea, es un ejemplo para los cristianos. Porque el gran problema de la humanidad es esa ausencia de contentamiento con lo que somos y tenemos, deseando lo que otros son y tienen, una envidia que nos corroe por dentro y acaba por enfermarnos. El corazón se nos amarga y la mente es usada por el enemigo para quitarnos la paz mirando lo ajeno, en vez de enfocar nuestra mirada en Cristo. No somos agradecidos por lo que somos y tenemos para volvernos insaciables, y caemos en la frustración y falta de sabiduría reflejada en Eclesiastés 1:8, donde el predicador nos dice que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por ello jamás seremos más felices por el hecho de tener más cosas, mientras nos olvidamos de las palabras de Pablo en 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En resumen, a la ausencia de contentamiento se une la falta de agradecimiento, porque la envidia es un pecado contra Dios que tiene su origen en la ausencia de gratitud por los dones recibidos. Jesús alimentó a mucha gente con panes y peces para que se saciaran, no para fomentar su gula. Por eso finalmente sobraron, ya que no hubo necesidad de comer todo hasta reventar, como a veces hacemos incluso los creyentes. El hartazgo nada tiene que ver con la satisfacción. Por eso Jesús nos ofrece el pan y el vino que necesitamos para alimentarnos y el agua que debemos beber para saciar nuestra sed. Pero previamente debemos despojarnos de todo exceso que hemos consumido y nos ha acabado por hartar. Por eso Jehová solo permitió el maná diario a su pueblo en el desierto. Sin embargo, también es cierto que el Señor puede darnos en abundancia más allá de lo que necesitamos, para que sobre y podamos compartirlo con otros. Por eso vemos en Marcos 6:43 que sobraron 12 cestas llenas de pan y peces a pesar de alimentar a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. No hay necesidad de envidiar la ración del prójimo. Por eso debemos pedir bien, con la mirada puesta en el deseo de mejorar como personas e hijos ante Dios mediante la transformación de nuestro corazón y carácter. Y esto es algo que solo el Padre puede llevar a cabo en nosotros. A fin de cuentas, la motivación es lo que glorifica a Dios. Aún no estamos en el paraíso, donde la justicia será perfecta. En este mundo caído, la justicia que impera no es así, porque se trata de injusticia fruto del pecado. Vemos personas a quienes les va muy bien mientras rechazan a Dios, y otros muchos que, aunque son hijos suyos, están siendo perseguidos, torturados, encarcelados y asesinados por la causa de Cristo.
Por eso conviene recordar las palabras del Salmo 37, versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No olvidemos que en esencia la envidia de los malvados que prosperan es una forma de dudar acerca de la justicia de Dios que nos hace resbalar. Salmo 73, 3. Hasta que entramos ante su divina presencia para darnos cuenta de nuestro error, comprendiendo el final que les aguarda en la eterna condenación. Versículo 17. Con ello vemos los torpes que fuimos al olvidar el destino opuesto que Dios nos ha otorgado por pura gracia ante su eterna presencia. Versículos 22 y 26. En efecto, la vida es efímera, pasajera y temporal, un punto microscópico en medio de una eternidad. Todo llega a su fin, y hasta el cielo y la tierra pasará, mientras la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si no somos capaces de captar la diferencia con la ayuda del Espíritu, caminaremos con la visión borrosa que nos llevará a tropezar tarde o temprano en una piedra llamada envidia. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Proverbios 3, versículos 17 y 18.